En un extenso periodo de aproximadamente 2,5 millones de años, los humanos sobrevivieron recolectando plantas y cazando animales que se desarrollaban de manera natural, sin intervención humana, como el Neandertal, Homo erectus y hasta el Homo habilis. Recolectaban frutos y cazaban animales sin influir en la selección de especies, en sus ciclos reproductivos o hábitats. El Homo sapiens, tras expandirse desde África a diversas regiones del mundo, continuó con este estilo de vida basado en caza y recolección. Sin embargo, este modelo de vida sufrió un cambio radical hace unos 14.000 años, cuando las sociedades comenzaron a concentrarse en la manipulación de unas pocas especies de plantas y animales, desencadenando así la revolución agrícola. Desde la salida del sol hasta su puesta, estos protoagrícolas sembraban semillas, regaban plantas, arrancaban hierbas y dirigían a sus rebaños hacia los mejores campos. A partir de entonces, se dedicaron intensamente a actividades como la siembra, el riego y el pastoreo. Este proceso, iniciado entre el 9500 y el 8500 a.C., en el sudeste de Turquía, al oeste de Irán y el Levante, fue gradual y focalizado. Incluyeron especies de cereal como el trigo, y estas innovaciones transformaron la dieta humana miles de años después, ya que las plantas como el trigo, arroz y maíz pueden formar hasta el 90% de la alimentación global actual. Esta agricultura no se originó únicamente en el Oriente Próximo, también surgió de manera independiente en otras partes del mundo, tales como en América Central, Sudamérica, China, Nueva Guinea y África Occidental, donde diferentes grupos domesticaron especies locales según sus necesidades. Los pueblos de América Central domesticaron el maíz y los frijoles. En Sudamérica descubrieron cómo cultivar patatas, como también maíz. Esto lo hicieron ignorando de lo que ocurría tanto en México como en el Levante. Los primeros revolucionarios en China domesticaron el arroz y el mijo. Los habitantes de Nueva Guinea domesticaron la caña de azúcar y los plátanos, mientras que los primeros granjeros de África Occidental produjeron el arroz, el mijo africano y también el trigo conforme a sus necesidades. Desde estos puntos focales iniciales, la agricultura se extendió a la mayoría de las regiones del mundo, pero no todas las regiones desarrollaron agricultura, debido a la limitada domesticabilidad de la mayoría de especies vegetales y animales, como hongos escurridizos o mamuts. A pesar de los relatos tradicionales que presentan la revolución agrícola como un avance humano impulsado por la inteligencia, estudios recientes sugieren que presentó más un fraude que un progreso. Antes de ser agrícolas, los cazadores-recolectores ya eran suficientemente inteligentes y conocían la naturaleza antes de esta revolución. Sabían qué plantas no tocar, cuáles eran tóxicas, su nivel de madurez, qué tipos de semillas eran comestibles, qué animales eran venenosos, cuáles eran fáciles de cazar y cuáles tenían carne no apta para su consumo, entre otros conocimientos. Y en lugar de anunciar una nueva era de facilidad, la revolución agrícola los dejó esclavos de sus propias cosechas. Aunque incrementó la cantidad de alimentos disponibles, esto no mejoró las condiciones de vida de la mayoría. Los agricultores trabajaban más arduamente, sufrían de enfermedades y hambre, tenían una dieta inferior en comparación a los cazadores-recolectores. Desde una perspectiva evolutiva, la agricultura permitió el aumento exponencial de la población humana, pero a costa de una calidad de vida más baja. Los cazadores-recolectores pasaban el tiempo de maneras más estimulantes y variadas. Tenían menos peligro de padecer hambre y enfermedades. Esta revolución multiplicó la disposición de alimento, pero este extra no se tradujo en una mejor dieta o más tiempo libre, sino en explotación laboral, y surgieron élites aprovechadoras y consentidas. El agricultor de media en este tiempo trabajaba mucho más que el cazador-recolector, y ahora por una dieta peor. ¿La revolución agrícola entonces fue el mayor fraude de la historia en su momento? ¿O acaso fueron los cereales que nos domesticaron a nosotros para ellos esparcirse, asegurando así su gloriosa evolución? The final glorious evolution. ¿Quién fue el responsable? Ni reyes, ni sacerdotes, ni mercaderes. Los culpables fueron un puñado de especies de plantas. Fueron estas plantas que domesticaron al Homo sapiens, y no al revés. 10.000 años antes, el trigo solo era un cereal que sobrevivía en el Oriente Próximo. Y en el siglo I, la inmensa mayoría de personas en la mayor parte del mundo eran agricultores. Y en la actualidad se siembra en todo el mundo. El trigo hoy cubre 2,25 millones de kilómetros, casi 10 veces el tamaño de Gran Bretaña. ¿Lo hizo manipulando al Homo sapiens para su conveniencia? De acuerdo con el logro evolutivo, es una de las plantas con más éxito en este planeta.
Nuestra raza pasó de recolectar y cazar a poner todos sus esfuerzos en el cultivo del trigo, y solo en unos cientos de años su prioridad era cuidar del cereal desde la salida hasta la puesta del sol. Despejaban campos grandes, eliminaban hierbas malas, defendían de las plagas, daban riego con agua de ríos o manantiales. Incluso nos puso a recoger heces de animales para nutrir su suelo. Y nuestra raza no había evolucionado para estos tipos de trabajo. Éramos aptos para trepar, dar grandes caminatas sin cansarnos, cazar animales, y teníamos una digestión omnívora. Nuestra columna vertebral, las rodillas, el cuello, el arco de los pies, restos de nuestros antepasados, indican series de dolencias en la columna, artritis y hernias. ¿Y quién nos convenció de este cambio tan drástico y no eficiente? ¿Qué nos dio a cambio? No fue una dieta mejor. El trigo era difícil de digerir, requería moler, remojar o cocinarlo. Podría ser seguridad y reserva de comida, pero los cazadores-recolectores ya basaban su dieta en decenas de especies y por eso podían sobrevivir en tiempos difíciles, como sequías. Los agricultores podían tener almacenes de cereales, pero si las lluvias fallaban, habían sequías, llegaban plagas de insectos o la siembra enfermaba. Exacto, estoy muerto. Estos agricultores podían morir por miles y miles de inanición. Otro factor era la violencia. Mientras más población o más reservas de comida, mayor era la probabilidad de un asalto o violencia en la sociedad de estos tiempos. Si un grupo sabía que podían perder una batalla, podían retirarse. Pero ahora establecidos con tierras propias, casas y más hijos promedio, tenían que defender lo suyo, lo que significaba pelear a muerte. ¿Tú eres el rey? Bueno, yo no te he votado nunca. Trabajo. Y en un mundo aún sin políticas, la violencia humana era responsable de hasta un 35% de las muertes en las comunidades agrícolas. Los humanos tuvieron que desarrollar una estructura social para detener esto, pero no fue hasta miles de años después. Todas estas desventajas probablemente sobrepasaban a las ventajas. Una persona promedio hoy en día no puede apreciar esto, debido a la abundancia y seguridad que tenemos respecto a otros tiempos, con todos los cimientos culturales que se fueron colocando muchos miles de años después del cultivo del trigo. Nuestro punto de vista no sería compatible o justo. Uno justo sería de un niño de 13 años, muriendo de desnutrición en el siglo I, porque los cultivos de su pueblo no prosperaron. No habría forma de que piense, estoy muriendo de desnutrición, pero dentro de 2000 años, la gente tendrá comida abundante y vivirá en casas con aire acondicionado, de modo que mi sufrimiento es un sacrificio que vale la pena. Entonces, ¿qué ofrecía el trigo a estas personas en esa determinada época? Individualmente no era rentable, pero sí a la sociedad humana en conjunto como especie. Permitió multiplicar a los humanos exponencialmente. Los grupos de cazadores-recolectores podían tener hasta 100 integrantes y vivían saludables, bien alimentados, con pocos conflictos sociales. Cuando ya se establecieron los campos de trigo, una aldea podía tener hasta 1000 personas, pero esto hizo que las enfermedades puedan proliferar, más la mala nutrición de la nueva dieta y la violencia que se generaba en grupos sociales grandes, daba como resultado una vida tortuosa como individuo. Sin embargo, la moneda de la evolución no es la felicidad, la buena nutrición ni el placer, sino prosperar en copias de ADN. De la misma manera que el éxito de una empresa se mide por el ingreso de dinero en divisas y no por la felicidad de sus trabajadores, tal cual el éxito de una especie se mide por el número de copias de su ADN. De esta manera tenemos que una tribu de 100 cazadores-recolectores con mejor alimentación, menos dolores de espalda y rodillas, no era tan buena como 1000 agricultores con peor dieta y dolores crónicos. ¿Y habría de importarle a la evolución cada individuo? ¿Por qué los humanos de ese entonces habrían de elegir vivir a costa de reducir su propia calidad de vida? No lo hicieron, fue una trampa. Fui un estúpido confiando en la luz. Debido a que era imposible digerir los granos silvestres sin molerlos o cocerlos, los cazadores-recolectores lo llevaban a su campamento temporal, y algunos de estos granos caían en el trayecto, de modo que con el tiempo, algunos crecían en sus caminos recurrentes. Ayudó también la quema y la tala de bosques que estos hacían para sus armas o refugios, y donde fue floreciendo el cereal, se convirtió en un lugar preferido para los animales que nuestros ancestros cazaban. Entonces había animales y cereales en un mismo lugar, y estos cazadores-recolectores empezaron a acampar en estos lugares. Durante el comienzo, pueden haber acampado solo por meses, o durante la cosecha, pero unas generaciones más tarde, al haberse multiplicado este proceso de expansión de campos de cereal,
Gracias a los animales y humanos que fueron dejando granos, estos fueron quedándose hasta sentarse permanentemente. Con el tiempo, las mujeres podían tener un hijo cada año, pero al multiplicarse la población, los excedentes no eran suficientes. Entonces comenzaron a plantar más campos. Aquí la mortalidad infantil se disparó. Al menos 1 de cada 3 niños morían antes de alcanzar los 20 años. Por lo antes mencionado, las enfermedades contagiosas, la poca nutrición y los periodos de sequía o plagas que dejaban tantas bocas sin comer. Pero el crecimiento de nacimientos superaba estas muertes, ya que nuestros ancestros seguían aumentando el número de hijos. La vida de una persona en estos tiempos era más dura de la que una persona 1000 años antes, y nadie se daba cuenta de lo que ocurría. Cada generación siguió viviendo como la anterior, solo haciendo mejoras en torno a la agricultura. Pero irónicamente, cada mejora que pretendía hacer la vida más fácil, solo hacía que al final trabajaran más para el cereal. ¿Por qué se cometió este error? ¿O los cereales nos sedujeron y nos domesticaron? ¿O hicimos cálculos equivocados y los descendientes no cuestionaron las formas de hacer las cosas por mucho tiempo? Como un país ya acostumbrado a la violencia o a la corrupción y solo siguen con sus vidas. Si trabajamos más duro, la cosecha será más abundante. No habrá escasez y nuestros hijos no morirán. A mayor trabajo, mejor vida. Tenía sentido, pero solo funcionó la primera parte. El mayor trabajo vino, pero pronto tendrían que resguardar el trigo de saqueadores humanos, plagas de animales, enfermedades de las plantas, enfermedades humanas por la concentración de personas en estas comunidades y pobre nutrición. Escucha, Uther. Hay algo que debes saber sobre la plaga. Oh, no. Hemos llegado tarde. Toda esta gente ha sido ya infectada. Además de eventos naturales como las sequías. Pero todo este cambio fue progresivo. Por eso, al acumularse todos estos factores, nadie recordaba cómo sus ancestros vivían antes. Y ya no había marcha atrás. La búsqueda de un futuro utópico con abundancia de comida y tranquilidad, que incluso en ese tiempo solo podían alcanzarlo la clase noble y los que conquistaban las tierras por un periodo breve, solo trajo muchas privaciones a la mayoría. Pero no estamos desarraigados de estos temas. En el siglo XXI hay un tema parecido. Aún somos presos de nuestros errores y sesgos humanos, los mismos de hace miles de años. Miles de jóvenes egresados de universidades accedieron a puestos de trabajo exigentes en grandes empresas. Con disciplina aceptan trabajar duro por unos años para retirarse y dedicarse a sus pasiones reales a los 35 años con libertad financiera. Sin embargo, al llegar a esta edad, tienen 2 hijos que van a la escuela, están financiando un carro y un departamento, están reparando su salud por exceso de estrés, y para compensar todo este exceso de trabajo laboral y familiar, cada año toman unas vacaciones caras en el extranjero. Entonces luego a sus 35 años, ¿se retiran? La mayoría no. Al contrario, duplican sus esfuerzos para ser gerentes, ascender laboralmente y poder seguir así gastando como lo hacen ahora. Una vez que una persona se acostumbra a un lujo, es muy difícil desprenderse de este. Así este mismo le haga daño. Quizás fue este mismo sesgo que permitió que los agricultores sufrieran. Y otra ironía pasa con las cosas que hacen la vida más relajada, como la lavadora, los teléfonos e incluso disfrutar de las artes. Antes lavábamos con esfuerzo nuestros atuendos, pero eran pocos y cada cierto tiempo. Ahora nuestra ropa se usa solo un día o 2 en promedio y tenemos miles de prendas. Antes mandábamos correos solo para cosas importantes y se demoraban días o semanas en llegar y obtener una respuesta. Pero ahora es algo que hacemos a diario e incluso mandamos miles de mensajes a personas que ni conocemos, respondiendo con desacuerdo y aires de superioridad en redes sociales. También hablamos con nuestros amigos temas triviales o solo enviamos memes sin sentido sin más. Y estas cosas ahora ocupan la mayoría del tiempo de nuestro día. Por otro lado, en el tema de las artes, antes comprábamos entradas a teatros o esperábamos con ansias las celebraciones culturales para tiempos de relajación, pero ahora hay tantas películas, series, animes, cómics, teatros o actividades que tan solo elegir una de estas abruma, o vemos tantas que desperdiciamos cientos de horas al año. ¿Y con estas tecnologías tenemos una vida más relajada? Pues no, de un modo u otro, la antigua vida ya estaba condenada. Pero nuestras ideas y tecnologías, junto con el trabajo en equipo, pudieron establecer una vida no tan esclavizada y tortuosa como nuestros antepasados agrícolas. El querer alcanzar una vida más fácil liberó un gran cambio que transformó la humanidad en un mundo esclavizado,
dependiente del cultivo del cereal. Una serie de decisiones de unos pocos al querer seguridad y abastecerse de comida dieron rienda suelta a este camino. Esta historia vista desde una perspectiva diferente invita a reflexionar sobre los errores y sesgos humanos aún presentes. Y el mensaje que podremos obtener de esto es que cada momento de la historia o de nuestra vida tiene su normalidad, pero no quiere decir que porque todos acepten o la vivan así sea la mejor. Puedes cambiar el mundo con tus ideas. A veces nos desgastamos tratando de arreglar piezas rotas dentro de un sistema que ya no funciona para nosotros. Pero, ¿y si en lugar de remendar los problemas, redefinimos el marco completo? Porque muchas veces el verdadero cambio no está en encontrar soluciones dentro del contexto, sino transformar el contexto mismo. Ahí es donde nace la verdadera posibilidad infinita. Los destinos grandiosos no se encuentran en senderos marcados. Informar que este panorama de la evolución agrícola proviene del libro de Animales a Dioses escrito por Yuval Noah Harari. Cabe resaltar que el video es una interpretación mía de lo leído y pueden leer el libro para obtener más información si este video capturó su interés. Además, recalcar que no pretendo imponer alguna nueva ideología, más que dar a conocer nuevas versiones que puede haber en la historia. Y así terminamos con una nueva perspectiva de la revolución agrícola.